Buenas tardes, amigo, amiga que estás escuchando este video y que te has interesado por nuestra propuesta, la formación en sanación espiritual con orientación chamánica. Te quiero contar que esta formación es una de las más queridas que tenemos en Convergencia Transpersonal, la que nos ha dado innumerables gratificaciones a lo largo de estos 3 años y medio que la estamos impartiendo. Te quiero invitar al nuevo programa de 2018. Te quiero invitar para que formes parte de la pequeña comunidad que se ha ido tejiendo en torno a nuestras enseñanzas. Hoy más de 300 personas que están hermanados por este mismo espíritu, por esta misma dirección, por esta misma manera de entender la espiritualidad y la forma de ponerse al servicio de los demás, con inteligencia, con amor y con poder. Te quiero compartir al principio de este video un fragmento de la primera clase para que te des cuenta de qué se trata fundamentalmente y conceptualmente lo que te estamos proponiendo. Hay mucha confusión al respecto de lo que es y no es el chamanismo. Por eso te voy a compartir a continuación un fragmento. Te pido que le tengas paciencia porque yo hablo despacio, porque no tengo nada escrito, voy diciendo lo que va fluyendo. Y yo ahí voy a hablar de la espiritualidad y voy a hablar del chamanismo. Después de escuchar eso, vas a tener una idea de en qué camino estamos, cuál es nuestra mirada acerca de lo chamánico. Después de ello, me voy a presentar compartiéndote un video que es el que ven nuestros alumnos de bienvenida, el que veían en realidad nuestros alumnos de bienvenida allá por 2014 y 2015. Va a haber un nuevo video, pero te voy a compartir el anterior para que me conozcas, fundamentalmente para que sepas quién soy. Te voy a estar hablando desde mi casa. Para mí, mi casa es el lugar sagrado donde recibo mis alumnos, mis pacientes. Está siempre abierta para todos ellos. Así somos en el chamanismo. Quiero aclararte desde el principio que yo no soy un chamán. Yo pertenezco a la cultura occidental. De alma siento la afinidad con el chamanismo desde muy pequeño y he estudiado durante más de 30 años en distintos lugares, correctos e incorrectos. He viajado por muchos lugares y te quiero compartir mi experiencia y lo mejor que fui encontrando en el camino. Y te vas a dar cuenta, tal vez, cuando veas la manera que entiendo el chamanismo, que yo no creo que exista una especie de don con el que solo nacen algunas personas y que solo esas personas pueden llegar a ser chamanes. Creo que si eso es cierto, cualquier persona que se empiece a interesar por estos temas es porque tiene el don y está buscando la manera de desarrollarlo. Entonces digo yo, ¿por qué negarle conocimiento? ¿Por qué negarle enseñanza a alguien que se ha interesado? ¿No será ese interés la muestra palpable, la señal definitiva de que esa persona ha nacido con el don, aunque no lo esté manifestando? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo podemos tener la soberbia de ciertos personajes que se creen formar parte de una élite? Yo le abro las puertas a todo el mundo. ¿Saben por qué? Porque el camino y el espíritu hacen la selección. Solo llegan al final los que tenían que llegar. Y en el camino, el que pudo tomar un poco, tomó un poco y le sirvió. Y el que pudo tomar algo más, tomó algo más y seguramente también le sirvió. Estamos sembrando. Y todo lo que se siembre, por humilde que sea, si va en la dirección de que tengamos un mundo mejor y de que salgamos del oscurantismo y también
de la charlatanería reinante en estos tiempos, va a servir. Eso me va a hacer sentir que mi misión está cumplida. Así que, repito, vamos a ver un fragmento de la primera clase de la formación. Ustedes sepan que las clases son extensas, son clases de 2 horas grabadas en video y preparadas con todo detalle desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista estético, para que ustedes tengan una experiencia agradable cada vez que tengan que abrir una clase. Las clases van acompañadas de manuales que ustedes se pueden descargar para tenerlo, y tenemos un grupo cerrado, secreto, donde ahí comentamos las clases, se hacen las preguntas, se responde, planificamos cosas para hacer, de manera que empezamos a funcionar como les decía, comunidad. Entonces, el curso ha sido muy bien recibido por la gente a lo largo de todo este tiempo. Quiero invitarlos, seguramente van a encontrar en el anuncio, o van a encontrar, si les respondemos por mail, un enlace para que escuchen testimonios de algunos de nuestros alumnos que espontáneamente quisieron grabarlo y lo enviaron, y con eso armamos también un video aparte para que ustedes vean que hubo gente que confió y a la que le fue bien. O sea, tenemos que siempre tener precaución, pero no tenemos que permitir que la precaución nos lleve a aislarnos y a no poder confiar en nada ni en nadie. En el camino hay que confiar para encontrar, y hay que tener los ojos muy abiertos para darse cuenta cuando uno no está en el camino apropiado. Finalmente van a ver una propuesta que les vamos a enviar a los que quieran tener más información, donde les explico los 3 planes que tenemos. Esto también es tradicional en nuestra formación. Tenemos 3 planes con distinto contenido y distinto valor, de manera que cada uno, según sus posibilidades y sobre todo su nivel de compromiso, el nivel de profesionalización que quiere lograr en esta formación, va a tener distintos niveles, y cada nivel va a tener un valor diferente. La formación dura 1 año, son 104 horas de clases en video, son 12 manuales de 48 capítulos, y ese es el comienzo. Ya estamos en 2018 avanzando con lo que es la formación de sanadores avanzados. Muchos de los que terminaron el curso que ustedes podrían comenzar ya lo terminaron y están por más, y estamos estudiando más. Entonces, lo primero que vamos a ver, un fragmento de la primera clase que habla sobre lo espiritual y el chamanismo. Después me van a conocer, voy a compartirles el video de bienvenida a los alumnos, y si quieren más información, por favor, nos piden a convergencia.transpersonal@gmail.com. Ahí pueden pedir información si es que ya no se la dimos, para que conozcan los planes, los valores que tiene la formación, y qué más. Y me gustaría también que puedan ver el video de testimonios de alumnos, que seguramente los van a ayudar a tomar la decisión. Por mi parte, me despido acá. Lo que va a seguir son 2 videos que voy a incorporar a esta presentación. Muchas gracias por su atención, y para cualquier duda, para cualquier consulta que tengan, nos encuentran en nuestra página Convergencia Transpersonal de Facebook. No tenemos un dominio.com ni nada por el estilo, porque funcionamos más como comunidad, así que nos van a encontrar en Facebook como Convergencia Transpersonal. Tenemos 15 cursos y formaciones de todos los temas que importan en la espiritualidad y la terapéutica actual. Los dejo entonces conmigo mismo, que voy a hablar ahora de otras cosas. La vida es una gracia, un agradecimiento.
Y hay tanta gente en el mundo sin gracia, tanta desgracia. Por las mañanas, despierta antes de que salga el sol. Espera el instante. Observa cómo los pájaros de los 4 rincones del mundo elevan su canto. Una música diferente llega a tus oídos, refrescante como el sabor de la inocencia. Por ahí viene el día, con su flecha de Cupido. Agradece. ¿Qué más puedes hacer? Agradece por las piedras, por las plantas, por el maíz, por los animales, por tu familia, por cada uno de los elementos de la naturaleza. Tú eres la voz que bien dice la creación. Ese es tu don. Agradece con todo. Agradece por todo. Son palabras de don Sebastián May, un anciano maya de Cobá, en Quintana Roo, México. Este es un maestro maya que aparece en los testimonios de un aprendiz, recopilados en un libro que no tiene publicación local, solamente tiene una edición muy modesta en México, y es un libro llamado Linaje de Serpientes. Bueno, vamos a hacer una introducción a nuestros estudios, y esto que vimos al principio es una sección fija de nuestras clases, donde vamos a ver algunas palabras de inspiración, algunas frases, algunas enseñanzas provenientes de los maestros del chamanismo. La introducción que les voy a hacer la voy a conducir a través de ciertas nociones claves, centrales, que quiero que se comprendan para que ustedes puedan entender todo el curso. Claro, estamos en una formación de sanadores espirituales. ¿Y qué es la sanación? Hay un mundo de teorías, de campos de estudio, de terapias, de abordajes de la salud. Hay una infinidad, hay un universo de posibilidades. Está la medicina convencional, o si se quiere científica o biológica, que todos conocemos y contra la cual no nos vamos a enfrentar de ninguna manera. Pero no es lo que vamos a hacer en este curso. ¿Qué tipo de sanación vamos a hacer? ¿A qué nos referimos con esto? Tal vez sea imposible sanar. Aunque parezca extraño esto que les digo, la sanación tiene sus paradojas, tiene sus acertijos, tiene su manera de siempre escapar más allá de lo que podemos explicar. ¿Será posible la sanación? ¿Será posible que una persona ayude a otra a sanar?
Bueno, como creemos que es posible, es que estamos estudiando en este curso. La sanación, desde una mirada espiritual, tiene que ver con mirar a las personas en su completa dimensión, que va más allá del cuerpo o el organismo físico. Una persona es persona porque está relacionada con otras. Y sabemos por la psicogenealogía, por las constelaciones familiares, por las terapias sistémicas, que ninguna persona está aislada, que es parte de los grupos a los que pertenece, y por pertenecer a esos grupos está involucrada en lo bueno y en lo malo, con la forma en que funciona ese grupo. De manera que una familia que no funciona bien, porque está instalada una depresión, porque hay violencia, porque hay, por ejemplo, una enfermedad que condiciona a todos, que condiciona la vida de todos, les altera el comportamiento. Y sabemos por la decodificación biológica que cuando hay un conflicto, intentamos biológicamente dar una respuesta, y muchas veces esa respuesta es la enfermedad. Fue el doctor Hammer el que encontró la conexión que había entre los conflictos que las personas sufren en la vida y las enfermedades que se producen a partir de esos conflictos. Estas enfermedades obedecen a programas que la evolución escribió en nuestros genes, de manera que tenemos respuestas óptimas, por lo menos desde lo biológico, para tratar de mitigar, de resolver esos conflictos que se presentan en el exterior. Y en ese exterior está el ambiente, y principalmente el ambiente familiar. De manera que si hacemos una comparación entre la medicina convencional, también conocida como medicina científica o medicina basada en la biología, nosotros tenemos que tener una mirada más amplia, porque tenemos que ver a la persona en su contexto, en su familia, en su ambiente social. De manera que la sanación ya no es solamente física, no consiste en ir y reparar solamente el órgano, sino aliviar o proporcionar soluciones que modifiquen en lo posible el ambiente que está enfermando a la persona. También nosotros cuando hablamos de sanación estamos usando un término que para muchas personas es sagrado y para otras personas es denostativo, es decir, despectivo. Un sanador es visto como alguien inferior, como alguien poco preparado para los temas de la salud. La mirada espiritual y la mirada chamánica es la opuesta. En realidad, la sanación es sagrada.
y la capacidad de las personas para ayudar a sanar a otros estaba directamente relacionada con su nivel de desarrollo espiritual. Pocos van a discutir que Jesús fue, si no el Hijo de Dios, un ser de un gran desarrollo espiritual. Y su principal acción, como lo vemos en los evangelios, es sanar. De manera que la sanación es lo que hace un espíritu desarrollado. Y cuanto más se desarrolla, cuanto más se eleva su nivel de ser, como decía Gurdjieff, ¿no? Cuanto más se eleva su nivel de ser, más puede hacer. Y en este caso, el hacer de una persona desarrollada es la sanación. No les extrañe que la sanación estaba reservada en los pueblos antiguos, en los pueblos ancestrales, en los pueblos conocidos también como originarios, estaba vinculada a sacerdotes de alta formación, que eran los chamanes. Últimamente, la ignorancia ha marcado, ha estigmatizado ciertas palabras. Un chamán es un brujo, es un supersticioso, es un ignorante. Un sanador y es una persona que trata de ganarse un dinero explotando la ignorancia de sus semejantes enfermos. O sea, este punto de vista tan limitado, tan oscuro, está bastante generalizado últimamente en nuestras sociedades. Pero antaño, en tiempos más luminosos si se quiere, la salud era una cuestión social de máxima importancia y solo podía estar en manos de las personas más preparadas, no solo por sus estudios, sino también por su desarrollo espiritual. De manera que es aquí donde nos vamos a nosotros situar en comparación con otras disciplinas de la salud, sean convencionales, sean complementarias o sean alternativas. Para nosotros la sanación es algo que hace quien despierta, quien se desarrolla espiritualmente. No les extrañe que a lo largo de estos cursos voy a hablar repetidamente de cómo podemos desarrollarnos interiormente, porque es desde ahí, desde donde nosotros podemos sanar. Estamos estudiando sanación espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? Esto también lo tenemos que precisar. Lo espiritual también ha sido interpretado de diferentes maneras. Hay quizá tantas opiniones como personas. Pero les voy a decir dónde nos vamos a situar nosotros. Los seres humanos somos más que este cuerpo biológico tan maravilloso, este organismo que tenemos. Somos más que eso. ¿Somos más en qué sentido? Por ejemplo, estamos conformados también por energías muy sutiles, las cuales muchas de ellas todavía no son registradas en un laboratorio científico, lo cual no significa negarles la existencia.
este conglomerado energético que complementa al organismo biológico, es parte de lo que somos. Sin embargo, no solo somos el cuerpo y la energía. Hay un factor que podríamos llamarle la conciencia. La conciencia con mayúsculas, porque no es la conciencia moral, ¿no?, limitada a las reglas sociales o familiares, al hacer lo que se tiene que hacer, y esto va a depender de quién haya escrito esas leyes. La conciencia con mayúsculas tiene que ver con darse cuenta, con la capacidad de contemplar escenarios complejos desde una mirada que lo incluye todo. Esta mirada de águila, como se dice en el chamanismo, es la visión. La conciencia es sentimiento con visión. Y lo espiritual es la unión de materia, energía y conciencia. Lo espiritual está presente en todas las cosas, porque todas las cosas, todos los seres, todo lo que existe, tiene materia, energía y conciencia. Algunos chamanes hablan de Dios, otros no hablan de Dios, pero tienen el mismo concepto y le llaman el espíritu. El espíritu con mayúsculas es una fuerza que está más allá de la comprensión. Es un poder que está más allá de la comprensión de los seres humanos. Es un amor que está más allá de la comprensión de los seres humanos, pero que sin embargo se expresa en todo lo que existe. Imbuye todo lo creado. Lo anima, lo sostiene, le da una finalidad, lo acompaña en el camino de su desarrollo, desde una potencialidad hasta la expresión máxima de todo lo que puede ser. La visión de lo espiritual no tiene que ver con los conflictos religiosos, no tiene que ver con la lucha de dioses, no tiene que ver con el conflicto de imponer una visión sobre la otra. Lo espiritual es esta fuerza que compenetra todo y que al estar en contacto con la materia le da una finalidad. Cada vez que recordamos que estamos en este mundo por alguna razón, alzamos la mirada hacia el cielo y tratamos de reconectarnos con el origen para comprender en qué parte del proceso estamos. Entonces lo espiritual es lo único que nos puede dar respuestas para entender de dónde venimos, dónde estamos, quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Qué sería entonces la sanación espiritual? La sanación espiritual funciona devolviendo a la persona la integridad, que su parte material y su parte energética y su parte consciente tengan una buena comunicación y se sientan parte de una unidad. Toda forma de enfermedad física, mental o espiritual o energética es una forma de desunión,
de disgregación. La sanación espiritual es reconexión, es unión. Por lo tanto, si lo que está enfermando a la persona es una idea limitada, lo espiritual tiene que sanar la mente para que la persona incorpore una visión superadora de su realidad. Y si el problema está en que hay una desconexión entre la energía y el cuerpo, lo espiritual va a tratar de que vuelvan a funcionar de manera coordinada. Y si lo que está sucediendo es que la parte espiritual de las personas, el alma o el espíritu, como la quieren llamar, está desconectado del cuerpo y del cuerpo energético, hay que volver a establecer esa unión. De hecho, religión es una palabra que tiene que ver con la palabra religare, que quiere decir reunir, reconectar, recomponer un lazo, un vínculo. ¿Con quién? Con el espíritu, con Dios, con lo superior. No importa el nombre que le den, lo importante es la visión que tengan de ese ser que es la fuente del ser de todos. Así que ese es el desafío. Y por eso es que un sanador que no está conectado con lo espiritual no va a poder darle las claves al paciente, al enfermo, a quien quiera ayudar, de cómo recomponer su unidad interior, de cómo volver a la coherencia y cómo volver a sintonizar con lo espiritual. ¿Y el chamanismo? El chamanismo es una palabra maravillosa, pero ¿qué ha sufrido tanto en la historia? Por malas interpretaciones, por error de conceptos, por prejuicios. Cuando estaba anunciando este curso que están haciendo ustedes, hubo gente que me atacó diciendo que el chamanismo era satanismo, que era algo del demonio. Imagínense, en estos tiempos todavía encontramos esas formas de pensamiento retrógradas, separatistas. Cuando la gente tiene un Dios y cree que su Dios es el único, el mejor, el que tiene la razón en todo, va a ir a aplastar y a someter a los demás. Y eso han provocado las tremendas guerras a lo largo de la historia que han tenido connotaciones religiosas. Quizá el antecedente más grande de estas batallas sea lo que sucede hoy en Palestina. Pero más atrás, no nos olvidemos que la India sufrió la invasión de los pueblos védicos que impusieron también con mucha violencia los dioses arios. Entonces, cuando vemos la historia de las Américas y cómo fueron desplazados todos los cultos aborígenes, originarios, ancestrales, durante la conquista, nos vamos a dar cuenta que la religión generalmente ha estado basada en la exclusión, en el dividir
a quienes pertenecen de quienes no pertenecen, a los salvados de los no salvados. Por eso, esas personas que me acusaron a mí de hacer algo satánico con este curso, me están juzgando. Y si tuvieran el poder, probablemente me llevarían a la hoguera, como se hizo en la Inquisición con tantas personas, muchos de ellos chamanes. Entonces, ese es un fenómeno y un capítulo muy triste del chamanismo. La incomprensión religiosa. Pero no es la única. Otro capítulo triste del chamanismo es el que se vive en la actualidad, donde se ha convertido para muchos el chamanismo en una especie de comercio de la espiritualidad, donde se pone el foco o la atención en la apariencia, y una persona se pone unos atuendos como si se disfrazara, y sin embargo en sus mensajes y en su forma de actuar con las personas no es chamán. Hay personas que explotan la moda del chamanismo desde el punto de vista comercial, pero lo que enseñan, lo que escriben, lo que venden, no tiene nada que ver con el chamanismo. Entonces, la incomprensión religiosa, la estigmatización del chamanismo como algo del demonio, es uno de los grandes daños que se hace al conocimiento de la sabiduría de los pueblos originarios. Y el otro es el problema social, de que yo les llamaría la trivialización, la vulgarización. Hemos convertido a los chamanes en la persona que nos entretiene, el payaso de turno en una fiesta. Y eso es muy triste también. Ver un chamán invitado a un programa dedicado a amas de casa y donde se le hacen preguntas triviales como cómo hay que cuidar los peces que tenemos en casa y cómo decoramos un ambiente desde el punto de vista chamánico. Y todo esto es, por supuesto, algo que está desconectado de las raíces, no tiene la fuerza del chamanismo. Otro de los ataques que ha sufrido el chamanismo y que eso también está muy presente en la sociedad actual, es considerar que el chamanismo es brujería, que el chamán es una persona oscura a la cual visitamos para hacerle pedidos no del todo santos. Creemos que el chamán es un brujo que atiende para hacerle maldades a los demás, para forzar uniones de pareja, para forzar el éxito de un emprendimiento comercial, para destruir a la oposición, a la competencia comercial, a la competencia sexual. Si me interesa una persona
Yo puedo ir a un brujo y pedirle que la ate a mi lado y que destruya a la pareja que tiene. Y todas estas cosas se cree que las hacen los chamanes. Y les tengo que decir que no, no es así. Esto es otro fruto de la ignorancia. Vamos a ver cuando estudiemos algunos pueblos originarios que ha habido siempre prácticas de hechicería, prácticas de brujería en esos pueblos. Pero los chamanes han denunciado esas prácticas, las han tratado de superar, han instruido a los brujos, a los hechiceros, para que trabajen desde la conciencia, desde la espiritualidad. La división entre chamanes espirituales y brujos es la que ha existido siempre en la magia, por ejemplo, cuando se habla de la magia blanca y la magia negra. Es la diferencia que he visto yo, porque he vivido en el Reino Unido, la diferencia que hay entre las brujas de aquelarre oscuro y las brujas del bosque, descendientes de los druidas, que es la forma en que se llama el chamanismo por aquellos lugares. Entonces no se equivoquen. A veces hay chamanes que desvían su camino y se dedican a la brujería. Y esos han creado la mala fama para todos. Pero la mayoría de los brujos son seres cuyo único interés es el económico. Y que muchas veces en realidad no hacen nada. Cuando prometen hacer trabajos espirituales y todo esto, en realidad no hacen nada. Cobran y dejan que el azar, el paso de los días, produzca cambios o no los produzca. Como todo en la vida, a veces las cosas se dan y a veces no se dan. Entonces se atribuyen el mérito por las cosas que se dan sin que ellos hayan hecho nada. Y se justifican cuando las cosas no van como ellos prometieron hacer cuando fueron contratados. Entonces vuelven a cobrar, porque dicen, esto era muy fuerte, esto era muy difícil de resolver, vamos a necesitar más dinero, vamos a necesitar hacer más cosas. Pero no se engañen, ustedes están estudiando sanación espiritual con orientación chamánica del alto chamanismo. Pertenezco a un linaje de seres, maestros, que no dañarían a ningún ser vivo, que nunca venderían sus servicios para realizar hechicerías, brujerías, amarres, ataques espirituales, etc. Pero pertenecen a un linaje que es el mío, o los estoy invitando a pertenecer, en el cual van a tener que estar preparados para saber frenar esas fuerzas oscuras, para saber deshacer esas brujerías y esas hechicerías que hacen gentes despiadadas o gente inconsciente.
Después de hablar de todo lo que son los prejuicios sobre el chamanismo, que es satanismo, que es brujería, o que es un show, un espectáculo para entretener a la sociedad ociosa y que siempre está buscando la novedad en lo New Age, en la espiritualidad de salón, superficial de las revistas, de la televisión. Todo esto no es el chamanismo. ¿Y qué es el chamanismo entonces? El chamanismo era una forma sacerdotal de la antigüedad, que sigue presente hasta nuestros días. Pero un chamán no era un sacerdote de una religión, sino era realmente un sacerdote que solo obedecía al espíritu. Un chamán que conocí en México me dijo, yo no tengo más jefe que mi espíritu. Y mi espíritu es parte del espíritu de todas las cosas. Entonces, el chamanismo es una persona que es elegida por el espíritu o que se prepara y se ofrece al espíritu para ponerse al servicio del espíritu, para auxiliar a sus semejantes, para contribuir a un mundo mejor, para hacer que la humanidad tenga un salto evolutivo en la conciencia, para que se ilumine la oscuridad. Eso es el chamanismo. Eso es lo que vamos a aprender nosotros. Hay concepciones antropológicas sobre lo que es el chamanismo, científicas. Se buscan los puntos en común entre diferentes formas religiosas de la antigüedad para aspirar a la idea de que hay una religión universal. Si hay una religión universal, esa religión universal es el chamanismo. Que cuando encarna en una sociedad, en una región, en un pueblo, en un tiempo determinado, se viste de ropajes autóctonos, se viste de características muy locales, según donde se manifieste. De la misma manera que lo hace el espíritu con las personas. El espíritu se manifiesta en cada persona de una manera diferente, pero sigue siendo el espíritu. Con el chamanismo pasa lo mismo. Él está encarnado en miles de formas. Desde los pueblos ancestrales de Australia a los pueblos mesoamericanos fundadores de culturas que ya hace 2000 años habían levantado una ciudad como Teotihuacán. Hay chamanismo en África, hay chamanismo en Europa, hay chamanismo en todos los continentes, en todos los tiempos históricos. Entonces, acá hay otra confusión que a veces se le presenta a la gente, y es confundir lo folclórico, lo autóctono, con el chamanismo. Porque el chamanismo está más allá de los ritos, de las formas, de las costumbres, de las formas de vestirse, de las formas de hacer rituales. El chamanismo es el espíritu de una sabiduría, de una religión universal, que se viste para una ceremonia, con ciertos ropajes, con ciertos cantos, con ciertas formas de honrar a Dios y honrar la vida. Pero que las formas nunca
los desvíen de comprender la esencia. De manera que un chamán no necesita vestirse de indio para ser chamán. Puede vestirse de la manera más común y corriente según la sociedad en donde viva. Si en esencia lo que él hace es chamanismo. Entonces, no confinemos el chamanismo a los regionalismos, a suponer que solo lo que se produce o que solo se puede producir y hacer chamanismo en la selva, en la montaña, en la naturaleza, retirados de la sociedad. Eso es un error. El chamanismo está presente en todo, en una fábrica, en una universidad, en una gran avenida de una ciudad atestada de gente. Lo mismo que en un pueblo perdido de Oaxaca, en México, o en una comunidad inuit de Groenlandia, ¿me entienden? Dejemos de estar tan pendientes de las apariencias y soltemos todos nuestros prejuicios. El chamanismo es algo interior, es algo que tiene que ver con la conexión espiritual y no tanto con las apariencias. ¿Quieren que les diga más? Desconfíen un poco de las apariencias. Porque si la apariencia acompaña a la esencia, tenemos la máxima belleza de la manifestación de las cosas. Pero la mayoría de las veces la apariencia está para sustituir la esencia. Como no hay esencia, hay apariencia. Entonces tenemos todos esos personajes disfrazados de indios que van a los programas de televisión, que escriben libros y se sacan fotos con plumas y ropas que son inauténticas, que no son esencia. ¿Me entienden? En este curso, y como yo entiendo el chamanismo, es simplemente la sabiduría espiritual de todos los pueblos, en todos los tiempos, al margen del pensamiento homogéneo occidental instalado que pretendió ser la única verdad. Hola, buenos días. Te quiero dar la bienvenida a nuestra nueva formación en convergencia transpersonal, que esta vez está dedicada completamente a la espiritualidad, la sanación y el chamanismo. Esta formación es una reunión de conocimientos enciclopédica de los distintos aportes de las culturas ancestrales, unido con el actual conocimiento que tenemos de la ciencia de vanguardia, podríamos decir la ciencia de la comunicación, la ciencia de la cuántica, la ciencia que está teniendo una mirada integral sobre el hombre, la naturaleza, la sociedad y en definitiva el universo o el multiverso, como se dice ahora. He tratado de agrupar en esta formación conocimientos de fuentes heterogéneas con una mirada práctica para que lo puedas aplicar en tu consulta o con tu familia o con vos mismo, pero también he querido
darle una mirada culta, porque generalmente estos temas no han sido tratados a la altura de lo que merecen hasta ahora. Es decir, parece que nunca se pudiera reunir el aspecto científico con el aspecto chamánico, con el aspecto espiritual, con el aspecto práctico. A veces vemos literatura o vemos cursos donde hay fuerte en una parte, pero las otras son débiles. Entonces, lo que hemos querido en Convergencia Transpersonal es que tengas una mirada muy amplia de esta temática, lejos de la superstición. Soy una persona que ha viajado, que ha estado en los lugares de aprendizaje más importantes en Mesoamérica, en Brasil, he estado en el Reino Unido. Entonces te quiero aportar mi experiencia, pero también quiero hacer una mirada sobre todo el conocimiento escrito y el conocimiento transmitido de manera oral desde los maestros chamanes inuit, por ejemplo, de Alaska, hasta los aborígenes del hemisferio sur, de la Patagonia Argentina, incorporando conocimientos de culturas africanas, australianas, orientales, meso y centroamericanas. Y de esta manera, aunque es muy amplio y podríamos pasarnos toda la vida, quiero que tengas un poco de cada cosa y con esto armes un hermoso repertorio de técnicas y de conocimientos que te sirvan para trabajar en la ayuda a las personas, en la ayuda a tus familiares, a tus amigos y también, por supuesto y fundamentalmente, en tu propia sanación y tu propia elevación espiritual. Vamos a hacer lo más que podamos. Te agradezco que te hayas inscrito en esta formación y bueno, vamos a ir paso a paso de la mano viendo todos estos temas. Te invito a que en este grupo participes con tus inquietudes, con tus comentarios, con tus dudas, nos compartas material, te vamos a compartir más material también en el grupo. En definitiva, te vamos a acompañar en este camino que comienza hoy. Te bendigo y te agradezco tu participación. Te habla Diego de Convergencia Transpersonal.